Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo un nuevo vídeo con los nombres de los catedráticos que colaboraron en las Sagradas Escrituras. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Primero tenemos a Luis Arnalditz, de la Pontificia Universidad de Salamanca. Él realizó la introducción especial a los libros históricos del Antiguo Testamento. Después tenemos a Felipe Fernández Ramos, de la ciudad de León. Él realizó Josué, Jueces 1 y 2. Perdón, repito y corrijo. Realizó Josué, Jueces y luego 1, primera y segunda parte de Samuel. También realizó la introducción especial a los profetas menores, Ageo, Zacarías y Hebreos. Después tenemos José María García Tuñón, de la ciudad de Salamanca. Realizó la sabiduría. Después tenemos Juan Francisco Hernández Martín, de la ciudad de Córdoba. Realizó Ruth, Tobías, Judith, Esther, primera parte de Macabeos y primera y segunda parte de Corintios. Después tenemos Antonio G. Lamadrid, de la ciudad de Palencia. Él realizó Levítico, Números, Deuteronomio, primera y segunda parte de las Crónicas, introducciones especiales a San Pablo y a las epístolas católicas, primera y segunda parte de epístolas de San Pedro y también el diccionario bíblico. Continuamos con Román Llamas, teologado carmelitano de la ciudad de Salamanca. Él realizó Eclesiástico. Luego tenemos Evaristo Martín Nieto, director de la Casa de la Biblia de Madrid. Realizó introducción general a las Sagradas Escrituras, introducción especial a los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Santiago, Judas, primera, segunda y tercera parte de epístolas de San Juan, y también colaboró en Apocalipsis. Proseguimos con Benjamín Martín Sánchez, de la ciudad de Zamora. Él colaboró en Romanos, Galatas y Efesios. Continuamos con Ángel Marzal,
profesor del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago. Él colaboró con Eclesiastés y Proverbios. Continuamos con José Pérez Calvo, de Burgo de Osma, en Soria. Él colaboró con Génesis, Éxodo y primera y segunda parte de Tesalonicenses. Continuamos con Gabriel Pérez, de la ciudad de Salamanca. Él realizó la introducción especial a los libros sapienciales: Filipenses, Filemón, primera y segunda parte de Timoteo, Tito. Ahora continuamos con Manuel Revuelta Sañudo. Él colaboró en Job, Salmos, Cantar de los Cantares, Esdras, Nehemías, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Jonás, Sofonías, Malaquías. También realizó introducción especial a los profetas mayores y también colaboró en el diccionario bíblico. Continuamos con Pablo Luis Suárez, teologado claretiano de la ciudad de Salamanca. Él colaboró con la segunda parte de los Macabeos. Ahora continuamos con Carlos de Villapadierna, teologado de los Capuchinos de León. Él colaboró con la primera y segunda parte de Los Reyes, Amos. Proseguimos con Francisco María López Melús, de la ciudad de Zaragoza. Él colaboró con los índices. Proseguimos con Dámaso Gutiérrez Ovejero. Él colaboró en la revisión literaria. El equipo de revisión, que fue traducida la Santa Biblia de los textos originales al español, estuvo compuesto por Antonio G. Lamadrid, Juan Francisco Hernández, ambos doctores, doctor Evaristo Martín Nieto y doctor Manuel Revuelta Sañudo. Editada por el Centro de Ediciones Paulinas, que tienen sede en estas ciudades: Madrid, Bilbao, Sevilla y después en Sudamérica, en las ciudades de Bogotá, Buenos Aires, Caracas, México, Santiago y Córdoba. Bueno, amigas y amigos, este libro es la 21ª edición del año 1980.
Bueno, amigas y amigos, hasta aquí las colaboraciones de dichos catedráticos. Ahora continuamos con la introducción especial a los libros históricos del Antiguo Testamento. Dice así: los libros del Antiguo Testamento se clasifican en el canon judío en 3 grandes clases, con arreglo al criterio de su mayor o menor autoridad o según el grado diverso de inspiración: ley, Torá, profetas, escritos o hagiógrafa. En el canon cristiano ha prevalecido el criterio de agrupar los libros según su argumento o contenido. De ahí la división en históricos, didácticos y proféticos. Al primer conjunto pertenecen los siguientes: Pentateuco, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de los Reyes, Primera y Segunda de los Paralipomenos o Crónicas, los libros de Esdras y Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de los Macabeos. Los judíos y los protestantes no reconocen la canonicidad de Tobías, Judith, Primera y Segunda de los Macabeos y las partes deuterocanónicas de Esther, que figuran en el canon de la Iglesia. La razón por la cual en el canon judío se concede la primacia al Pentateuco con sus 5 libros, a saber, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se funda en su creencia de que Dios habló a Moisés cara a cara y le reveló el contenido de aquellos libros. Otros libros que se consideran como históricos en el canon cristiano eran considerados como proféticos por los hebreos. Estos libros son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de los Reyes. Entre los escritos o hagiógrafa de la clasificación judía figuran los 2 libros de las crónicas, Esdras, Nehemías y Ruth, cuyo libro se leía el segundo día de Pentecostés. Debe tenerse en cuenta esta clasificación tripartita de los judíos para la recta interpretación de algunos libros históricos. En algunos de los libros históricos mencionados, tales como Ruth y Tobías, se traza la biografía de algunos personajes cuya conducta se propone como ejemplo a imitar. Esther y Judith refieren episodios personales que tienen cierta resonancia e interés nacional. El grupo principal narra la historia del pueblo judío, sus orígenes, desarrollo, apogeo, decadencia y resurgimiento. Después de un preámbulo en que se traza a grandes rasgos la historia primordial de la humanidad, el Génesis describe en forma popular y a base de recuerdos históricos la vocación de Abraham, su vida y la de los antiguos patriarcas, coincidiendo con la invasión de los Hicsos. Jacob y su familia descendieron a Egipto
con una permanencia de algunos siglos hasta que Dios sacó con mano fuerte y brazo extendido de allí a sus descendientes, conduciéndolos y dictándoles sus leyes durante su larga peregrinación por el desierto, camino de la tierra prometida. De estos sucesos hablan el Éxodo, Levítico y Números. El Deuteronomio, llamado así por una errónea interpretación, pone en boca de Moisés y en la llanura de Moab los discursos que forman el cuerpo del libro, en los cuales, después de resumir la historia y la ley, exhorta al pueblo a que no olvide los beneficios recibidos del Señor, ni abandone su culto y ley al contacto con los pueblos paganos. Con este libro enlaza histórica y literalmente el libro de Josué, que refiere la conquista y distribución de la tierra prometida de manera esquemática y con indicaciones cronológicas vagas e indeterminadas, atento a poner de relieve la fidelidad de Dios al pacto concluido con los padres de entregar la tierra prometida a su pueblo. El favor divino acompañará siempre al pueblo mientras éste por su parte se mantenga fiel a las leyes de la alianza. El periodo histórico comprendido entre la muerte de Josué y el advenimiento de Samuel demuestra aquella verdad, ya que al romper Israel el pacto de la alianza es víctima de sus enemigos. Al arrepentirse, Dios le perdona y le manda un juez para que le salve de la opresión de los pueblos gentiles. El punto de vista religioso indicado y que se extiende a todo el libro de los jueces da unidad a un relato compuesto a base de antiguos documentos y tradiciones populares. Del origen y consolidación de la monarquía hablan los dos libros de Samuel, o los dos primeros de los reyes, según la Vulgata, en los cuales la atención del historiador se fija en los tres personajes siguientes: Samuel, Saúl y David. La diferencia que existe entre el libro de los jueces y los de Samuel no impide que la primera parte de San, entre 1 y 7 y 12, sea la continuación y conclusión de la historia de los jueces. Ciertos indicios, por ejemplo, muestran que la relación, además de lógica, es literaria y que los documentos del primero de estos escritos siguen en el segundo. En los libros 1 y 2 de los Reyes, tercero y cuarto en la Vulgata, se habla del reinado de Salomón, de la historia paralela de los reinos, del norte hasta la destrucción de Samaria en el año 721 y del sur que termina con la cautividad año 587. En todo el libro domina la idea de la alianza y la conducta de los reyes se juzga a la luz de la pureza de su monoteísmo asociado a la unidad de santuario y responsabilidad nacional, ideas que están en conformidad con el pensamiento deuteronómico y de Jeremías. Con un nuevo criterio histórico-religioso de la historia de Israel, el autor del libro de las crónicas o Paralipomenos da una visión rápida de la misma, desde Adán hasta el decreto de Ciro en el año 538,
con exclusión del Reino del Norte por el hecho de haber renunciado su rotura con Judá. Perdón, repito y corrijo. Con exclusión del Reino del Norte por el hecho de haber renunciado a tener parte en las promesas, a contar de su rotura con Judá, los libros de Esdras y Nehemías, primero y segundo de Esdras, según la Vulgata, cuentan los esfuerzos de estos dos personajes para la restauración material, moral y religiosa de Jerusalén a la vuelta del exilio. Ningún autor inspirado emprendió la tarea de escribir la historia del pueblo judío a partir de la reforma de Esdras y Nehemías hasta la época de los Macabeos, a pesar de que el autor del primer libro de los Macabeos incluye en su obra y a título de introducción la historia de Alejandro Magno y de sus sucesores hasta Antíoco IV. Sin embargo, fija con preferencia su atención en las hazañas de Judas, Jonatán y Simón, hijos de Matatías, que en el espacio de 40 años, entre los años 135 y 175, lucharon por la independencia del pueblo judío. El autor del segundo libro de los Macabeos, que resume la obra en 5 tomos de Jasón de Cirene, cuenta de manera patética la historia de un periodo que abarca unos 17 años a partir de Seleuco IV hasta la victoria de Judá sobre Nicanor en el año 161 a.C. Ningún pueblo del Antiguo Oriente puede presentar una visión histórica tan completa y sistemática como la que ofrece la historia bíblica. Con ello no queremos decir que ésta sea completa y perfecta, en el sentido de que sea exhaustiva o de que reúna todos los requisitos que exige el método histórico crítico moderno. Sería un grave error juzgar cómo se ha hecho la historia bíblica según los cánones de la crítica histórica moderna. Codificados por Langlois y Seignobos, por cuanto aquella no responde a ninguna de nuestras categorías clásicas y no puede juzgarse a la luz de los géneros literarios grecolatinos o modernos. El punto de partida debe ser el examen detallado de los procedimientos históricos en uso entre los antiguos pueblos de Oriente, de su psicología, de su modo de expresarse y de la noción misma que ellos tenían de la verdad histórica. Sí, en muchos casos se observan analogías externas entre nuestra literatura histórica y la Biblia. Difieren profundamente desde el punto de vista de sus métodos, fines y espíritu, y aun dentro de los mismos libros históricos de la Biblia que hemos citado, cuántas diferencias de métodos se observan entre ellos. Compárese, por ejemplo, la narración concisa, metódica, repleta de números y genealogías que aparecen en ciertos capítulos del Pentateuco con otras de carácter
de carácter parenético, litúrgico y con los relatos escritos en lenguaje simple y popular. ¿Quién no percibe las peculiaridades del método histórico empleado por el autor del libro de las crónicas y sus diferencias con el que utilizan los autores de los libros de Samuel y Reyes? Esta disparidad de método entre la historiografía moderna y la bíblica radica en la diferencia de los fines que persiguen sus respectivos autores. Nunca a los hagiógrafos les han interesado los hechos por sí mismos, sino desde el punto de vista religioso. Nótese que algunos libros que figuran en nuestro canon entre los libros históricos eran considerados por los judíos o como normativos Torat o como proféticos. Todos ellos tienen como finalidad ofrecer una interpretación religiosa de la historia, revelarnos el sentido oculto de la misma, adoctrinarnos acerca de la acción de Dios sobre el mundo y de un modo particular sobre el pueblo escogido. Por ello sería erróneo pedirles una narración técnica de hechos y sucesos, exigirles una escrupulosa exactitud para acomodarse a las exigencias científicas o satisfacer nuestra natural curiosidad. La historia bíblica es un medio, no un fin. Los hechos se consideran exclusivamente desde un ángulo de visión religioso y se aducen como ejemplos en los que se realizan los principios de la tesis religiosa que el autor se propuso enseñar. En este sentido, escribe un autor protestante: la historia de Israel, como cualquier historia humana, es un fenómeno que presenta exteriormente un aspecto enigmático y equívoco, pero el testimonio del Antiguo Testamento le da un solo sentido, a saber que Dios, dueño del mundo, se sirvió de su pueblo como de instrumento para que en él sean bendecidas todas las naciones de la tierra. La existencia de este testimonio es, en primer lugar, un hecho histórico que se integra en la historia de Israel. El hecho de que los autores sagrados adoptaran este método histórico ha sido la causa de que omitieran la narración de muchos hechos y sucesos que ellos conocieron por tradición oral o por fuentes escritas, que dejarán en la penumbra muchos sucesos importantes y fijaran su atención sobre otros más secundarios, que no sintieran la preocupación de encuadrar los sucesos históricos dentro del marco general de su tiempo, que a pesar de muchos datos cronológicos, no exista en sus libros una cronología propiamente dicha o que den a los números un valor para nosotros desconocido. Muchas de estas lagunas que se aprecian en la historia bíblica se han subsanado por el descubrimiento de antiguos textos del Próximo Oriente que arrojan haces de la luz sobre puntos oscuros de la historia bíblica. Así, por ejemplo, según los textos de Mari Hammurabi, fue contemporáneo del rey Shamshi Adad I de Asiria,
confrontando este testimonio con la lista real de Khorsabat. Resulta que Hammurabi reinó aproximadamente entre 1686 y 1725 antes de Cristo, siendo posterior a Abraham en más de un siglo. Las tabletas de Tel el Amarna, que contienen la correspondencia de los reyezuelos de Palestina con los faraones de Egipto, ilustran el periodo de penetración de los israelitas en la tierra prometida. Desgraciadamente, la estela de Menefta, que menciona a Israel con el determinativo de pueblo, repito y corrijo, con el determinativo de pueblo, no es lo suficientemente explícita para contribuir a la fijación de la fecha del Éxodo. La grande biblioteca en escritura alfabética y en lengua cananea encontrada en Ras Eschandra, cerca de Latakia, da a conocer las condiciones políticas y religiosas de Siria y Fenicia. En Egipto, Babilonia y Asiria se han hallado gran cantidad de documentos que ilustran las campañas que emprendieron sus reyes contra Israel o los pueblos circunvecinos. Los papiros de la isla de Elefantina son muy importantes para conocer el periodo oscuro de la historia de Israel después de la cautividad. Los documentos hallados recientemente en el desierto de Judá servirán para mejor entender el periodo histórico de Israel en los años que precedieron el advenimiento de Cristo. A pesar de las deficiencias técnicas de la historia bíblica, católicos y muchos acatólicos están de acuerdo en afirmar que las modernas investigaciones arqueológicas, literarias e históricas han probado con lucidez que el pueblo de Israel se aventajó singularmente a las otras antiguas naciones orientales en escribir bien la historia, tanto por la antigüedad como por la fiel narración de hechos. ¿De dónde proviene esta cualidad tan excelsa y peculiar de la historia bíblica? Seguramente dice el mismo Papa Pío XII que esto procede del carisma, de la divina inspiración y del fin peculiar de la historia bíblica, que es religioso. Ahora vamos con la inspiración de los libros históricos. Como todos los otros libros de la Biblia, los históricos tienen a Dios por autor por haber sido escritos por inspiración del Espíritu Santo y como tales han sido entregados a la Iglesia. En virtud de este carisma sobrenatural, no recibieron sus autores humanos una revelación inmediata de lo que tenían que escribir, sino una iluminación sobrenatural de la mente y una moción del mismo orden sobre la voluntad, junto con una asistencia positiva en todas sus facultades ejecutivas
que les acompañó hasta el término de la obra, de ahí que el juicio especulativo que los hagiógrafos emitían sobre esto o aquel hecho, sobre este o aquel hecho histórico era un juicio con certeza de verdad divina, que recluta todo error, de hecho y de derecho. Está tan lejos de la divina inspiración de admitir error que ella por sí misma no solamente lo excluye en absoluto, sino que lo excluye y rechaza con la misma necesidad con que es necesario que Dios, verdad suma, no sea autor de ningún error. Con la inspiración no desaparece la personalidad humana del escritor que interviene en la composición del libro en calidad de instrumento racional y libre. Este, bajo el influjo de la divina moción, de tal manera usa de sus facultades y fuerza que fácilmente pueden todos corregir del libro nacido de su acción la índole propia de cada uno y, por decirlo así, sus singulares caracteres y trazos. Los juicios emitidos por los hagiógrafos sobre la conformidad o disconformidad de los hechos históricos con la realidad objetiva admiten aquellas modalidades y grados de asentimiento que se encuentran en cualquier escritor humano. Junto a una afirmación suya categórica puede proponer una mera probabilidad, una posibilidad, una simple conjetura o una duda. En caso de una revelación, la verdad se impone al hagiógrafo con plena evidencia, pero en la simple inspiración no existe de suyo una proposición de una verdad por parte de Dios, sino una iluminación y moción sobrenatural para que el hagiógrafo indague la verdad, sirviéndose para ello de la experiencia propia, de sus conocimientos históricos, de su estudio, de la consulta de documentos preexistentes, etc. Pretende siempre el autor sagrado llegar en sus investigaciones históricas hasta la obtención de una certeza total, o se limita a alcanzar a veces aquel grado de evidencia hasta el cual plugo a Dios iluminarle. En el primer caso está en condiciones para poder emitir una afirmación categórica acerca de la verdad de un hecho que él ha contemplado por sí mismo. En el segundo, Dios comparte la afirmación del hagiógrafo en el mismo grado de certeza que se halla en la mente del hagiógrafo. No puede ampliarla o reducirla, afirmando como cierto lo que no pasa de ser una mera posibilidad, o dar como probable lo que él juzga como cierto. Dios permite que el autor secundario limite su investigación a un determinado grado de certeza, según la importancia que el asunto tratado tenga dentro del plan general del libro. Puede aún darse el caso de que reduzca de tal manera su actividad intelectual que se restrinja a transcribir una cita ajena sin pronunciarse sobre la realidad de los hechos allí narrados. De esto se sigue que todo lo que el hagiógrafo afirma, enuncia e insinúa debe tenerse por afirmado, enunciado e insinuado por el Espíritu Santo.
lo que equivale a decir que las expresiones con las cuales el agiógrafo manifiesta su juicio con también, corrijo, lo que equivale a decir que las expresiones con las cuales el agiógrafo manifiesta su juicio son también expresiones de Dios según la modalidad con que fueron proferidas por su instrumento humano. Bueno, amigas y amigos, esto data del año 1935 en Roma. Es infaliblemente verdadero todo aquello que el autor sagrado, en calidad de instrumento divino, juzga y afirma, y en el sentido en que lo afirma. Por consiguiente, la inerrancia no se extiende a todo aquello que no exprese la sentencia propia del autor sagrado. De ahí que la inerrancia bíblica sea absoluta, no relativa. La verdad que se exige de la Biblia no consiste en la correspondencia exacta entre la letra tal como suena y la realidad, sino entre lo que el autor ha querido decir o enseñar y la misma realidad. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta primera parte de la introducción especial a los libros históricos del Antiguo Testamento. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes, amigas y amigos. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.